cuesta un poquito más. Pero bueno, vamos a empezar esta presentación hablando un poco sobre la importancia que tiene el cuidado de la salud mental en situaciones de emergencias y desastres. Los efectos de los desastres causan múltiples problemas, y esto ustedes lo han estado viendo en esta especialidad que han llevado de enfermería para la atención justamente en emergencias masivas y desastres. Los desastres afectan las relaciones sociales, generan a veces enfermedades transmisibles por el descontrol de los vectores, desplazamiento de la población de las zonas afectadas hacia otras zonas más seguras, exposición climática, por ejemplo, en el fenómeno del Niño, hace 2 años atrás, donde llovía permanentemente, temperaturas altísimas o fríos extremos también. Problemas en la alimentación y la nutrición, porque los alimentos a veces se contaminan, no llegan hacia las zonas que han quedado aisladas, problemas para la instalación, podemos tener alimentos, pero hay problemas para la instalación en albergues y refugios temporales de las cocinas, los comedores, etcétera. Problemas en el abastecimiento del agua y el saneamiento, pues ustedes ya lo han visto, por el rompimiento de las tuberías de agua y de alcantarillado, etcétera, sobre todo especialmente cuando hay huaicos que pueden colmatar todas estas zonas o desbordes, o pueden haber terremotos donde pueden colapsar también por efecto de la onda sísmica estas cañerías. Afectados por la infraestructura de los servicios, pero también se afecta la salud mental de la población. La primera ayuda emocional está básica y directamente relacionada con la satisfacción y la solución de los problemas de atención básica, de las necesidades básicas. No podemos hablar de salud mental si la gente no tiene que comer, no podemos hablar de salud mental si la gente no tiene dónde refugiarse, dónde pasar la noche, etcétera. Por lo tanto, la atención de la salud mental va íntimamente relacionada con la satisfacción de las necesidades básicas, necesidades de seguridad, necesidades de refugio, y el apoyo emocional debe integrarse en las actividades cotidianas de la población que es atendida. La alimentación es importante, la atención de la alimentación, el agua, un plato de comida, integra también la atención emocional en esos momentos. Acá, por ejemplo, es interesante, ¿no? Tenemos bastantes alimentos que eran donados, y cada uno de los alimentos tiene algunos mensajes ahí de apoyo, ¿no? No estás solo, ten fe, estamos contigo, y eran los paquetes de fideos, de hamburguesas, de frijoles, etcétera, que iban hacia las zonas afectadas. Cada uno de esos paquetes iba con mensajes de aliento, con mensajes dirigidos a fomentar los aspectos de atención a las emociones de la población. La vulnerabilidad psicosocial, el trauma social, el traumatismo social es resultante de un desastre, es inversamente proporcional al nivel de organización preexistente en la comunidad afectada. La Universidad de Wisconsin en el año 86 es claro lo que nos dice. Les repito, dice, el nivel de traumatismo social está inversamente proporcional al nivel de organización previa que haya tenido una comunidad bien organizada, una comunidad con buenos equipos de respuesta y de atención. Indudablemente el impacto de la vulnerabilidad psicosocial va a ser mucho menor. No debemos de pensar solamente en psicopatología, sino también en problemas de contenido social. No solamente porque hablamos del concepto de salud mental nos va a llevar a pensar o sesgar nuestros criterios en función solamente de psicopatologías, sino entenderlo como un problema de salud pública, entenderlo como un problema de contenido social. Las reacciones sociales que afectan la salud mental de la población afectada son los estados de desorganización social, la presencia de saqueos, los episodios de violencia que se pueden presentar en la población afectada, los rumores, pero también ayuda la solidaridad entre las personas. Dentro de las consecuencias psicosociales de las víctimas de desastres están el desplazamiento, el desarraigo, la desintegración familiar, cambios significativos en la cotidianidad, conflictos en la convivencia con otras personas, pérdida de la dignidad, retraumatización y desesperanza. La pérdida de la unidad familiar es sumamente grave.
afecta muy seriamente la salud emocional de las personas. Durante el terremoto de Pisco hubo gente que se quedó sola en la calle, murieron toda su familia en la iglesia, o a veces se desintegra la familia a consecuencia del evento adverso. El EDAN, que es ¿han oído hablar del EDAN? ¿Les han hablado del EDAN? ¿No les han hablado? El EDAN es la evaluación de daños y análisis de necesidades. ¿No le han hablado de eso? Qué raro. Bueno, en fin. Ya, el EDAN es la evaluación de daños y análisis de necesidades, que es una metodología básica para recoger información de diversas áreas que han sido afectadas. Hay un EDAN inicial, hay un EDAN intermedio, hay un EDAN complementario, hay el EDAN Perú que se aplica como documento estándar, y hay un EDAN Salud. Un EDAN que está dirigido a la evaluación de daño y de necesidades única y exclusivamente a evaluar la infraestructura y los servicios y el personal del sector salud. Se suponía que lo habían visto, es básico, y dentro de ese EDAN Salud está lo que conocemos con el nombre de EDAN Salud Mental. Es la evaluación de daños y análisis de necesidades dirigido a evaluar el impacto en la salud mental en la población afectada. Y este EDAN Salud Mental tiene un listado de factores de riesgo y factores protectores. Comenzaron a preocuparse, yo he sido parte, soy consultor externo temporero de la OPS-OMS y se ha trabajado bastante este tema, se validó en Centroamérica, luego se trajo ya a los diversos países de la región, y el MINSA lo trabajó bastante y lo validó también el cuestionario. Y lo interesante, cuando surge la pregunta, ¿cómo evaluamos el impacto de la salud mental en una población? ¿Cuáles son los indicadores de riesgo? ¿Cuáles serían los indicadores protectores de la salud mental en esta comunidad? Entonces, producto del esfuerzo que se hizo por OPS-OMS, aparecen ya en ese formulario, por ejemplo, cerca de 22 factores de riesgo que pueden afectar a la salud mental en una población afectada, y se identificaron unos 7, 8 factores protectores. Dentro de los factores de riesgo, ¿qué están? Pues lo que estamos viendo, estamos conversando, que haya presencia de gran número de cadáveres, gran número de personas afectadas, desórdenes sociales, grupos violentos, violencia en el seno de la familia, violaciones sexuales, saqueos, víctimas de tortura, desaparecidos, grupos de poblaciones desaparecidas, personas en albergues o en refugios, separación de las familias, poca organización o desintegración de las organizaciones comunitarias, negación de la población a cooperar, existencia de rumores o chismes, equipos de respuesta afectados, etc. Y dentro de los factores protectores, ¿qué están? Está que existe ayuda gubernamental, que los servicios sociales están disponibles, que los servicios de salud mental están disponibles, hay acceso a la información confiable y sistemática. Son factores que han sido identificados que pueden afectar o que pueden estar protegiendo a la salud mental de una población afectada. Todo damnificado en situación de desastres tiene cambios abruptos de su sistema de vida, tiene afectada su salud mental de manera distinta. Unos lloran, otros gimen, otros se quedan inmovilizados, otros participan activamente. Las respuestas de la población afectada es múltiple, pero básica y fundamentalmente por la desorganización social en la cual están viviendo los primeros momentos. Taylor y Fraser, por ejemplo, ya en el año 84 clasificaba en 5 tipos de víctimas, 5 tipos de personas afectadas a las cuales se debería prestar atención para dar una ayuda emocional, que son las víctimas de primer grado, las que están directamente afectadas, indudablemente. Las segundas, el segundo grupo, son los familiares o amigos de las víctimas de primer grado, quien no se afecta al saber que su sobrino, su primo, su hermano, su esposa, su familiar, su mamá, su suegra, etcétera, están afectados. O sea, sus mejores amigos están afectados. Entonces hablamos de la familia y amigos. En las víctimas de tercer grado, y aquí es lo interesante del aporte de Taylor y Fraser ya desde el año 84, lo que nos dice que también se van a ver afectados, ¿quiénes? Nosotros, la gente que va a dar ayuda, los equipos que atienden, los equipos de primera respuesta. Ya desde el año 84 lo planteó y dio inicio a que en Estados Unidos toda una corriente de estudio para ver cómo se afectaba el estrés a los servicios de respuesta, médicos, paramédicos, bomberos, etc. La comunidad envuelta en el desastre que se ve afectada, impactada por lo que le ha ocurrido. Acuérdense ustedes, mesa redonda, acuérdense cómo fue ese 31 de diciembre en Lima. Era año nuevo, sin embargo Lima parecía desértica.
impactada por lo que había pasado. Es lo que nos dice Taylor y Fraser, la comunidad envuelta en el desastre. Y quinto, nos dice las personas que han sido impactadas por conocer el evento y aquellos que no estaban en el lugar y que posteriormente desarrollan sentimientos de culpa. Esto es interesantísimo y se viene estudiándose desde hace muchos años atrás, que ha sido identificado el sentimiento de culpa por haber sobrevivido. Paradójicamente uno piensa que no debo tener sentimiento de culpa, al contrario, debo estar feliz. Mi casa no se cayó, las demás se cayeron, pero no. La gente desarrolla a veces sentimientos de culpa por haber sobrevivido, por haber estado en una determinada situación y en la cual piensa que pudo haber hecho algo más para poder ayudar a otras personas. El impacto de los desastres a nivel individual es un duro golpe a 4 esferas importantes de los seres humanos a nivel emocional y a nivel psicológico, que son la autoestima, el sentido de control, el sentido de existencia y el sentido de confianza. La persona afectada por una situación de desastre es una persona que lo que ve lacerado, golpeado, es fundamentalmente su autoestima. Y es lo que siente también el paciente que llega, por ejemplo, que te hace una cuadraplegia, el paciente que llega y está inmovilizado en la UCI, que está inmovilizado en shock trauma, que está inmovilizado en la sala de emergencia, se siente impotente. Usted es una persona yo soy una persona que gano mi dinero, que soy activo, me atiendo, soy autosuficiente. Y esto es importantísimo para fomentar y fortalecer mi autoestima. Yo soy una persona que tiene una autoestima elevada, ¿por qué? Porque yo soy capaz de ganar mi billete en la calle, soy capaz de atenderme, soy capaz de mantener a mi familia con lo que yo gano. Pero postrado en una cama, en la cual me tienen que atender hasta lo más básico, o que se me haya caído todo, haya perdido mi casa, todo lo que tengo y estoy en un albergue, en un refugio, a expensas de la ayuda humanitaria que me den, es un duro golpe primero a la autoestima. El segundo es un golpe demoledor al sentido de control. Todos andamos por la vida pensando que controlamos nuestras vidas. Esto es una falacia. No controlamos nada. Usted se puede haber planificado qué va a hacer de su vida hoy día terminando estas conferencias. Recibirá su certificado, se irá a su casa, se irá a hacer otra actividad, ya tiene planificado qué va a hacer el domingo, lo que resta del domingo, el día lunes qué va a hacer, planifica una semana, planifica 6 meses, planifica un año. Pero la pregunta es, ¿qué le garantiza que lo que está usted planificando va a salir así? ¿Qué le garantiza que al salir por esas escaleras usted se resbala y se cae? ¿Qué le garantiza que el carro que está tomando no colisiona con otro vehículo? ¿Qué le garantiza eso? ¿Qué le garantiza un infarto? ¿Qué le garantiza un ACV? Nada. Entonces, pero sin embargo seguimos manteniendo cierto sentido de control, esa creencia. Cuando se produce una situación de desastre o una crisis, es tan introspectiva que ese sentido de que controlamos nuestras vidas simple y llanamente se desvanece. El sentido de existencia, ponemos en peligro nuestra existencia. ¡Qué miedo! Puedo morir. Me ha dado un infarto, estoy en UCI, estoy en emergencia, o se ha producido un terremoto, pueden haber posiblemente después varias réplicas, o el cambio climático, el fenómeno del niño que tuvimos, el niño costero, era terrible, no sabían la gente en las poblaciones del norte, y acá mismo en Lima si seguía lloviendo, ya todo el mundo tenía pánico, tenía un temor exagerado, no pánico, cuando comenzaba a aparecer las nubes negras, grises en el horizonte, el sentido de existencia amenazado, y finalmente el sentido de confianza. Andamos por la vida confiando. Yo confío en que la sociedad tiene elementos o instituciones destinadas a darnos protección. Fuerza Armada, Policía Nacional, bomberos, Cruz Roja, médicos, hospitales, etc. Cuando pasan las emergencias, cuando pasan los grandes desastres, definitivamente se pierde todo eso. ¿Y dónde está la atención hospitalaria? ¿Y dónde están los médicos? ¿Dónde está la defensa civil? ¿Dónde están los bomberos? ¿Dónde está la policía? Se comienza a perder el sentido de confianza en las instituciones y con ello comienzan a aparecer problemas sociales posteriormente. Cuando el territorio se destruye y se ven dañadas nuestras raíces, nuestra identidad individual y colectiva, simple y llanamente nos quedamos sin piso emocional. Este tipo de ansiedad puede llegar a reacciones tan extremas como los intentos de suicidio, pero por lo más común es la tendencia de las personas a colocarse en situaciones de riesgo. Desde la perspectiva de la salud mental, las emergencias implican una perturbación psicosocial que excede grandemente el manejo de la población afectada. El incremento en los niveles de ansiedad
son el eje transversal que define la conducta en situaciones extremas. Esto ha sido identificado por la OPS-OMS, tienen todo un trabajo, tienen toda una vena de trabajo y de investigación en el área de salud mental en situaciones de desastre. Nos dice que hay que evitar la tendencia a psicologizar o psiquiatrizar las situaciones por las cuales están pasando las personas. Las personas afectadas por una situación de crisis, las personas afectadas por una situación de emergencia o desastres, no son personas con trastornos emocionales. No son personas con problemas graves de salud mental, son personas normales, que están pasando por un evento inesperado en sus vidas y están respondiendo de una manera esperada. O sea, no son personas que tienen una psicopatología o desencadenan psicopatologías posteriores. Por eso dice, debemos de evitar psicologizar y psiquiatrizar a las personas afectadas por situaciones de desastre. ¿Ok? No, es un pacientito psiquiátrico, tranquilo, lo que pasa es que se le acaba de morir su mamá. Entonces debemos de esperar algún tipo de reacción en ese momento, que son las reacciones propias a las situaciones de crisis. Entendamos que son personas normales pasando por momentos de crisis en las cuales están reaccionando de una manera esperada. Los estados depresivos por duelo suelen bajar las defensas inmunológicas, eso lo sabemos de sobra. Las investigaciones que nosotros tenemos sobre la psiconeuroinmunología, cuando los pacientes tienen cáncer, ¿qué cosa evitamos? Que se deprima. ¿Qué evitamos? Que entre en estrés, porque sabemos que su sistema inmunológico va a bajar más aún de lo que ya está dañado, afectado por la quimioterapia, etcétera, y lógicamente se va a volver más vulnerable a que proliferen más las células cancerígenas, eso sabemos muy bien. Entonces, eso es lo que nos dice la OPS, los estados depresivos por duelo suelen bajar las defensas inmunológicas y aquí radica la importancia de una intervención en crisis oportuna. Cuando se observa la conducta suicida, el mecanismo preventivo es procurar a toda costa de que la persona ingiera comida. Mira, interesante el mensaje que nos da la OPS-OMS. La depresión te tira al suelo. La depresión hace que te abandones en tus necesidades básicas. La depresión hace que ni siquiera te alimentes. Y la OPS nos está recomendando, dice, una estrategia importante, nos dice, en la ideación suicida por situaciones de crisis reales, por situaciones de desastres reales, es incentivar, motivar que la persona empiece a ingerir sus alimentos y que retome el control de su vida cuanto antes. Los estudios señalan que se logra evitar suicidios haciendo que las personas tiendan a ingerir alimentos. Con este tipo de conductas intraponitivas es recomendable describirle a la persona con el mayor detalle cómo se está sintiendo en ese momento, sentir que alguien se está conectando con ella, y esta es la base importante de un tema que se maneja muchísimo dentro del área profesional nuestra, que son los primeros auxilios psicológicos, como estrategia, bandera reconocida por la Organización Panamericana de la Salud, como la primera estrategia de punta de lanza para atender a la intervención en crisis. Es fundamental. Ahora, también, ¿cuál es la ventaja? Que la técnica de primeros auxilios psicológicos es una técnica que se puede enseñar a cualquier profesional, igual como los primeros auxilios médicos. Lo puede enseñar a cualquier profesional, pero para aplicar primeros auxilios médicos, los que no son médicos ni de la rama de salud, ¿qué cosa tienen que hacer? Capacitación y entrenamiento. Es igual como el RCP. Yo digo, yo soy enfermera, soy enfermero, soy médico, por favor, ¿cómo no voy a saber hacer RCP? A ver, aplícalo. Aplícalo con los nuevos algoritmos del AJA, de la Asociación del Corazón Americana. Ups, ay, perdón. Entonces es lo mismo, pues, es lo mismo, ¿ok? Es atención en primera respuesta, atención en primeros auxilios psicológicos. Se puede hacer, hay todo un programa. Ahorita estamos desarrollando, vamos a empezar a desarrollar un curso de 4 días exclusivamente para psicólogos del Cuerpo de Bomberos. Son los que están en primera línea en atención de crisis. Los primeros auxilios psicológicos es avanzados, porque hay básicos y avanzados. La intrapunitiva es la ideación depresiva, es la depresión y la ideación suicida. En las conductas extrapunitivas está presentada como la ansiedad paranoide, que es resultado del miedo y el pánico, que a veces puede generalizarse, pero el pánico no es la conducta típica de la población en situaciones de desastre. Esta ansiedad es responsable de conductas desorganizadas, caóticas, desbordadas, la manera de pedir y organizar la ayuda humanitaria y la autoayuda comunitaria. Mucha gente se vuelve conflictiva,
bajo situaciones de estrés. Mucha gente hace demandas caprichosas bajo situaciones de estrés. Y ustedes, si alguien acá trabaja para los servicios de emergencia, saben que cuando llegan familiares trayendo a sus familiares complicados, esa familia se pone a veces agresiva. Una de las respuestas es, y tú dices, pero si lo estoy ayudando y encima me atiende a mí, es precisamente por eso, ¿ok? Y yo he trabajado 33 años para la Policía Nacional, me acabo de jubilar este año como coronel psicólogo de la Policía Nacional, y trabajé en las unidades antimotines. Y es lo que se le dice a la gente, y lo veíamos nosotros porque formamos parte de esas unidades. Cuando tienes una manifestación adelante, controla tus emociones, porque la gente, si te mienta la madre, no te la está mentando a ti. Está molesto, no está molesto contra ti, como Juan Pérez, está molesto contra el sistema que él considera que es injusto, está molesto contra tal ministerio, tal otro ministerio, contra tal leyes, etcétera, que considera que son injustas y están vulnerando sus derechos de su familia, personales, etcétera. Y no está contra ti, o sea, no lo tomes a pecho que es la agresión contra ti como Juan Pérez o María, es contra la situación que le está pasando. La ansiedad, también dice, es responsable de conductas persecutorias expresadas en el cuestionamiento de la ayuda. No llega la ayuda, se están tirando la ayuda, están, lógico, claro, hay todo un tema de, se están robando la ayuda que llega, etc. Es muy común este tipo de pensamientos. En las conductas extrapunitivas también se llega al extremo de conductas destructivas y vandálicas. Hay gente que después de un evento sale a robar. ¿Ok? Pero también entendamos que las conductas antisociales dependen del estado de control social preexistente en la localidad. En Pisco, ok, yo estuve en Pisco, llegamos a Pisco al amanecer del segundo día y había gente que estaba entrando a los albergues, a los refugios, arma blanca en mano, a robar las frazadas de la gente que estaba ahí. Era gente de mal vivir. Pero, ¿qué fue? Un momentito, antes de generalizar y decir que los desastres generan conductas vandálicas en toda la población, un momentito, primero explore e investigue cuáles eran las conductas sociales preexistentes en ese lugar. Ok, ¿qué estaba cerca de Pisco? Tambo de Mora, Chincha. En Chincha, el 80% de las casas de adobe se cayeron. Y también, ¿qué se cayó? ¿Alguien recuerda? En Tambo de Mora se cayó la cárcel. Y ningún preso que se respeta se queda cuando la cárcel se cae. Se fugaron, pues. ¿Y qué hicieron? Lo que sabían hacer. Se fugaron sin un solo sol en el bolsillo, sin ropa, sin manta, se fugaron con lo que tenían y comenzaron a hacer, ¿qué? Lo mejor que saben hacer, robar y asaltar, pues. Robaban los camiones de alimentos, asaltaban los camiones que llegaban con la ayuda humanitaria, se metían a los albergues a robar. O sea, ¿los desastres generan conductas vandálicas? No, señor, sino las conductas sociales preexistentes en los lugares. Yo soy bombero, tengo 41 años en el cuerpo de bomberos. Si usted tiene un incendio a las 3 de la mañana en las Casorinas y la gente sale, o en Miraflores la gente sale y le da un chocolate caliente, lo ayuda. Tenga el mismo incendio en Manzanilla, en los barracones y le roban hasta el carro de bomberos. Tiene que poner un bombero a que controle y vigile su carro porque si no se lo roban. Entonces, no es que el desastre genere este tipo de conductas, sino el lugar, las condiciones sociales preexistentes donde se están dando. Nunca me voy a olvidar, una noche recibimos la orden de trasladar a una enfermera, que era del hospital de policía, creo que llegaba, o de ustedes de salud. Y con tanta cosa que teníamos en la cabeza se nos pasó. Y como a las 7:30, 8 de la noche nos acordamos. Y fuimos a verla al aeropuerto, estaba solita, todo oscuro y estaba llorando con su mochila, con todo. Inmediatamente paramos un camión que llegaba del ejército, agarramos, la subimos, la mandamos luego, pero nunca me voy a olvidar, pobrecita. Ella debe acordarse todavía, supongo. Solita, en plena oscuridad, ahí en ese lugar, fue terrible. Reacciones no patológicas ante eventos traumáticos en personas adultas. Cada persona responde de manera diferente. Y responde de manera diferente de acuerdo a su propia historia previa de vida. ¿Ok? Si yo tengo un entrenamiento previo, respondo de acuerdo a ese entrenamiento. Si no he tenido ningún tipo de entrenamiento, no lo hago. De acuerdo, respondemos de acuerdo a nuestras propias expectativas, nuestros propios temores, nuestras propias fantasías que tenemos de cómo responder frente a situaciones de desastre. Hay quienes se paran y salen corriendo. Hay quienes se quedan paralizadas. Hay quienes salen corriendo, pero no salen corriendo espavoridamente, salen corriendo a su casa porque saben que tienen 2 o 3 hijos pequeños de 6 o 7 años que están en la casa, que hay que irlos a recoger. O sea, cada persona responde e interpreta las situaciones de lo que pasa de acuerdo a sus propias vivencias. La gran mayoría de las personas no sufren ningún trastorno emocional ni mental previo. Son personas
como nosotros, aparentemente sanas, ¿ok? Sin ningún problema de salud mental, tranquilos, ¿ok? Con más o menos nuestras cosas, nuestros problemas cotidianos, etcétera, pero no sufrimos ningún tipo de patología previa en ese momento, la gran mayoría. Es igual el concepto de manejo de cadáveres. Los cadáveres no generan epidemias, ya deben haberlo escuchado, ¿no? Deben haberlo tratado ese tema acá, ¿ok? Entonces, señor, ¿por qué no? Porque son cadáveres sanos. Son personas sanas que les cayó la pared encima y se murieron, no murieron por una enfermedad infectocontagiosa como el ébola gravísima, ¿ok? Entonces, lo mismo pasa con el tema de la salud mental. La ayuda mutua y la organización en salud mental, dice, la manera más inmediata y rápida de disminuir el estrés es diagnosticado, clasificado y organizando a las familias y a la comunidad a la misma ayuda humanitaria. Lo más importante es ayudar a que la familia y la comunidad se organice, lo más rápido. Cada comunidad, yo he estado metido en las heladas de Puno, por ejemplo, llevamos ayuda humanitaria, lo más importante es ubicar el núcleo de organización social de la comunidad. ¿Quiénes son los líderes de la comunidad? A mí no me interesa llegar a dar ayuda a un lugar y yo ser el héroe. Lo que yo quiero es que la misma comunidad, sus mismos líderes sean los héroes. Eso es lo que yo quiero, porque yo me voy a ir después. Lo que yo quiero es empoderar a sus propios líderes de su propia comunidad para que ayuden en la organización rápida. ¿Y cuáles son los líderes de la comunidad? Ustedes lo saben. Las redes de soporte social de la comunidad, ¿cuáles son? Las autoridades, pero también junto con las autoridades, ¿quiénes están? Los líderes de la localidad. El presidente del vaso de leche, el presidente del comité de las organizaciones sociales. Esos son los líderes reconocidos por la propia comunidad. Entonces, a ellos debo yo de empoderarlos y ellos me deben ayudar. Los mecanismos de autoayuda y de ayuda mutua son los más apropiados para bajar colectivamente la ansiedad y elaborar el duelo y reducir la violencia. La misma sociedad. Existe, por ejemplo, la guía ISAC, la guía IASEC sobre salud mental y apoyo psicosocial en emergencias, desastres y catástrofes, emergencias humanitarias, que es un organismo internacional permanente, auspiciado por las Naciones Unidas, que ubica un montón de agencias humanitarias, ONGs humanitarias. Tiene una guía, pues que es la guía de la atención en salud mental y atención psicosocial, que trabaja estos temas también, aborda estos temas. Está el proyecto Esfera. ¿Han oído hablar del proyecto Esfera? Si no lo han oído hablar y están en el sector salud, yo les recomiendo que bajen ese manual. Está en PDF, entren a Google, pongan proyecto Esfera y tienen para bajarlo. Son las normas mínimas para la atención a nivel de atención de emergencias y desastres. Y tiene todo un capítulo que son las normas mínimas sobre las acciones de salud que deben de atenderse, recibir las personas afectadas. Pero también, por ejemplo, te dice cuántas personas deben haber en un albergue, cuántas letrinas deben instalarse en un albergue o refugio temporal, a cuántos metros de distancia deben estar estas letrinas, cómo deben de manejarse los desechos sólidos, los lavaderos, cuánto tiempo, los alimentos, cuántas calorías, cómo deben ser distribuidos, etc. Es una guía valiosísima de estándares mínimos para la atención y tiene un capítulo totalmente destinado a las normas mínimas sobre acciones de salud para situaciones de desastre. Bájenlo, es totalmente gratuito, lo bajan en PDF, fíjense que sea el de pasta verde, que es la última edición, hay varias ediciones, y tiene una sección dentro de las normas mínimas sobre las acciones de salud, tiene una dirigida a los servicios de salud mental, esenciales de salud mental. ¿Y qué dice? Dice, por ejemplo, muy resumidamente, esta parte dice que los problemas de salud mental y psicosociales se producen en todas las situaciones humanas. Los horrores, las pérdidas y las incertidumbres, entre otros muchos factores de estrés vinculados a los conflictos armados y otros desastres, aumentan el riesgo de diversos problemas sociales, comportamentales, psicológicos y psiquiátricos. La respuesta en materia de salud mental y apoyo psicosocial requiere de una ayuda multisectorial. Los organismos asistenciales ajenos al sector salud tienden a hablar más que de salud mental, de bienestar psicosocial, o de ayuda psicosocial, o de salud psicológica, que son los organismos extra del sector salud. Los organismos que están dentro del sector salud tienden a hablar de salud mental,
pero al final viene a ser las mismas estrategias utilizadas. Los organismos de salud tienden a hablar más de salud mental. Este es una guía que se elaboró el 4 de febrero del año 2005 por la Organización Mundial de la Salud y fue elaborada para ver temas relacionados al apoyo psicosocial para las víctimas del terremoto en el suroeste de Asia. ¿Se acuerdan el tsunami que hubo en Asia? Que llegaron las noticias, el tsunami terrible que hubo, cantidad de gente que murió. Bueno, a consecuencia de eso, la Organización Mundial de la Salud emite esta guía. Son alcances y aportes psicosociales para el cuidado de la salud. Pero ¿qué es interesante en esta guía? La guía nos dice textualmente, lo he puesto en inglés y en español abajo, porque es textualmente lo que dice, porque es importantísimo, dice, no hay datos confiables sobre el número de personas, se debe de ver la situación desde una perspectiva de salud pública, que es la visión que tiene la Organización Mundial de la Salud ahora para atender a personas afectadas por situaciones de desastre desde el punto de vista del tema de la ayuda en salud mental. Dices, el problema se debe ver más desde el punto de vista de salud pública, más que del punto de vista clínico psicopatologizante, ¿ok? No hay datos confiables del número de personas afectadas, ¿no?, por situaciones de desastre. Nos dice que las personas y hace un estudio aproximado de tipo epidemiológico y que lo presenta ahí en esa guía. Dice, las personas con distrés psicológico leve, tiende a resolverse algunos días o semanas después, con intervención o sin intervención. La gente tiende a solucionar su problema y salir del problema. Pero la ventaja es que si se hace con una buena intervención en crisis o primeros ayuda psicológica, esa recuperación va a ser más rápida y más efectiva y más adaptativa. Recuerden que después de una situación de crisis, el concepto básico, sumamente elemental de la teoría de la crisis, las crisis tienen un potencial, te sacan para bien o te sacan para mal. Después de una crisis, nadie vuelve a ser la misma persona que era antes. Después de una crisis usted puede salir recontenciado, potenciado, escarmentado, con experiencia, nunca más vuelve a meter la pata, al menos en ese tema. Pero también puede salir deprimido, con ideación suicida, con resentimientos sociales, conflictivo, etc. Esa es una característica de la crisis, ¿no? Entonces por eso dice la gente con distrés psicológico después del desastre, ¿ok?, del 20 al 40% de la población, sí, y lo va a ir superando con o sin intervención posteriormente. Las personas con distrés psicológico moderado se espera una incidencia en la población de 30 al 50%. En poblaciones generales, y este es un estudio epidemiológico de 12 meses en trastornos mentales comunes, depresión leve, moderada, ansiedad, etcétera, desorden de estrés postraumático, se encontró en término promedio un 10% de prevalencia en los países en el mundo. En poblaciones afectadas por situaciones de desastre, estos problemas, estos trastornos emocionales, mentales, identificados por OMS, del 10% pueden elevarse al 20% en la población afectada. Y después de lo que ha pasado, puede quedar, si no hay una buena atención, instalado en la población en un 15%. Y lo que más es importante es esto. Dice, en pocas palabras, como consecuencia del desastre, los porcentajes de trastorno de estrés postraumático esperados podrían elevarse en la población de 5 al 10%. ¿Cuáles son las recomendaciones que hace finalmente la Organización Mundial de la Salud para atender a las personas afectadas por situaciones de desastre desde el punto de vista de la salud mental? Dice, se espera un aumento en los trastornos mentales de un 5 a 10%. No hay justificación para usar la intervención psiquiátrica en la mayoría de la población afectada. No hay ninguna justificación para un enfoque específico basado en el trastorno de estrés postraumático. O sea, pensar que el trastorno de estrés postraumático es la facción más frecuente y que queda instalada en la población después de afectar una situación de desastre, es un mito. Lo mismo pensar que toda la población entra en pánico y sale huyendo, también es un mito. Recomienda que hay que hacer un abordaje del estrés psicológico a las personas sin trastornos, hay que apoyar a los grupos con trastornos mentales. Tampoco podemos cerrar los ojos y decir que no hay grupos que presenten trastornos mentales. Sí, lo hay, pues. Es la población que ya tiene problemas de salud mental ya instalados previos al desastre. ¿Y cuál es el problema? El problema es que se puede agudizar. ¿Por qué se puede agudizar? Se puede agudizar fácil, pues, porque no hay acceso a la medicación.
Los hospitales colapsan, las farmacias colapsan, se te acaba el blister que tenías para el control de una esquizofrenia paranoide y ¿dónde consigues? Imagínense ustedes una persona con una esquizofrenia paranoide que de pronto se queda sin medicación y encima su casa se cayó y tiene que ir a vivir a un refugio con un montón de personas desconocidas. Se te desorganiza en una. Claro. Entonces dice, hay que tener cuidado, sí, hay que dar apoyo a las personas con trastornos mentales, hay que empezar la educación, organizando espacios para niños, etc. Y miren lo que nos dice también, finalmente, la Organización Mundial de la Salud. No hay ninguna justificación para usar la intervención psiquiátrica para la mayoría de la mayoría, no todos, la mayoría de la población afectada. No hay ninguna justificación para un enfoque específico sobre el trastorno de estrés postraumático sobre otros trastornos mentales y rara vez se justifica el uso de medicamentos para la salud mental para víctimas de desastre. Usted no puede andar metiéndole alprazolam a todo el mundo porque está haciendo una crisis nerviosa porque su papá se murió, su hermano se murió, etc. ¿Ok? No puede andar tumbándome, planchándome a toda la gente. Miren, la primera recomendación de la Organización Mundial de la Salud, rara vez se justifica el uso de medicamentos para la salud mental para víctimas en desastres. Posteriormente hay un estudio de la Asociación de Psiquiatría Americana en los años 70 y la Organización Mundial de la Salud, la Asociación de Psiquiatría Americana en los años 70, edita un libro llamado Primeros Auxilios Psicológicos en Caso de Catástrofe. Fue traducido por el doctor Baltasar Carabedo, famoso médico psiquiatra. Bueno, pues yo soy una especie de Jurassic Park, yo sí me acuerdo de él. Yo terminé la universidad en el año 81, ¿cómo ingresé a estudiar la universidad en el 75? ¿Cómo no me acordarme de Baltasar Carabedo? Era uno de los tantos insignes médicos psiquiatras del país. Él tradujo esta guía, ¿ok? Y esta guía tiene dos cosas importantes que aporta. Hace una descripción de reacciones normales esperadas. Dice, podemos encontrar gente que haga una reacción de pánico individual, sí señor, pero el pánico no es la conducta típica de la población. Ahí están los trabajos de Curantelli al respecto de la Universidad de Ohio. Es pánico individual, casos aislados, sí. También podemos encontrar personas con reacciones paralizantes, que se quedan paralizadas de temor, de miedo. Personas con reacciones hiperactivas, que son los agresivos, conflictivos que vimos antes, y las reacciones somáticas, al que hace una descompensación de sus patologías físicas previas. Pero también, ¿qué concluye diciéndonos esta guía de primeros auxilios psicológicos de la Asociación de Psiquiatría Americana? Concluye diciéndonos exactamente lo que nos dijo la otra guía. No es necesario el uso de sedantes en los accidentados psicológicos. La Organización Mundial de la Salud en los años 90 emite un documento llamado Salud Mental en Situaciones de Desastre. Bueno, era un manualito así de chiquitito y era un juego de slides. ¿Alguien se acuerda lo que eran los slides? Sí, ¿no? Acá hay bastante gente que parece que es de mi promoción. Sí, por supuesto, pero hay por ahí un par de pulpines por ahí. Los slides eran esos diapositivas de las películas cuando las cámaras eran a rollo todavía, ¿ok? Que se presentaban, no existían Lata Show ni de esos temas, ¿no? A veces más de uno se le quemaba los slides en plena presentación. Bueno, ese es un juego de slides que presenta la OPS sobre la salud mental en situaciones de desastre. ¿Y qué nos dice ese manual? Nos dice, por ejemplo, que hay traumas causados por los desastres, tanto físicos, psicológicos y socioeconómicos. Nos dice que el personal de salud y los encargados del socorro en casos de desastres también son susceptibles a las reacciones de inadaptación al trabajar en climas de tensión que sigue a los desastres. Reconoce que los trabajadores del sector salud también somos vulnerables. Nadie regresa igual después de haber presenciado el dolor y el sufrimiento humano masivo. ¿Ok? ¿Y qué termina diciéndonos esta guía? En los años 90, exactamente lo mismo. Casi nunca se justifica la administración de medicamentos, tales como neurolépticos, antidepresivos o sedantes, a las víctimas de desastres. Y estos deben de ser recetados por especialistas. Exactamente lo mismo. 1970, 1990, 2008, 2007, repitiendo el mismo mensaje la Organización Mundial de la Salud. Febreson y Gordon, ya desde el punto de vista social, nos dice que las comunidades pueden verse afectadas en tres fases. Una fase heroica, idealización, desilusión y reconstrucción. ¿Y qué significa cada una de ellas? La fase heroica, dice, dura de 1 a 2 semanas. Todo el mundo quiere ayudar, todo el mundo es héroe. Todo el mundo se presenta de voluntario, todo el mundo intenta participar en la remoción. Lo primero que tú haces en preocuparte por quién es, por tu familia. Una vez que tienes a la familia segura, te presentas de voluntario.
Yo me acuerdo, yo todavía trabajaba en el último fenómeno costero, era el jefe del Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres de la Sanidad Policial, y era la punta de lanza de la respuesta de la Policía Nacional frente a esto. Y teníamos enfermeras, médicos, paramédicos a nivel nacional movilizando, en Lima movilizando, formando los equipos, y viene y se me presenta una señora. Me dice: mi coronel, soy enfermera, soy la mayor enfermera fulana y tal, en situación de retiro de la sanidad de la Policía Nacional. Vengo a ponerme a sus órdenes, envíeme donde quiera. Así, ¿eh? Emocionante, una situación súper emocionante. Mira, en la fase heroica, pues. O sea, tenía su casa segura, todo, y ella quería todavía sentirse útil. Envíeme donde usted quiera, he venido a ponerme a su disposición. Nunca me voy a olvidar de eso. Luego viene la fase de luna de miel, de decirles, hay gran solidaridad, ansias de construcción, se ponen las carpas para recoger donaciones de las personas, etc. Ahí hay que tener problemas. Supongo que habrán hablado también de los mitos y la realidad de los desastres, ¿no? Con respecto a las donaciones. ¿Les han hablado? ¿Qué donar, qué no donar? Es importante. ¿Donarían medicamentos? Vamos a hacer una campaña para donar medicamentos. Cada uno traiga, y acá hay una caja grande y vamos a poner que es el nombre de salud la que va a donar estos medicamentos. ¿Lo harían? ¿Qué les dice su sentido común como profesionales de la salud? No lo harían. ¿Saben por qué? Porque la gente dona medicamentos vencidos, medicamentos que no les sirven. Abres tu botiquín y jalas todo lo que encuentras ahí, hasta el Viagra del abuelito chocas, todo, y lo mandas a las zonas afectadas, y luego tienes un serio problema porque el médico que está allá va a comenzar a tener que clasificar qué medicamentos sirven, qué no sirven, porque muchas veces son para problemas específicos, y ya ustedes han visto que los desastres causan problemas típicos en cada tipo de salud de acuerdo al tipo de desastre. Eso sí, definitivamente lo han visto. Y luego como toda luna de miel, ¿qué le pasa a la luna de miel? Termina, pues, ¿no? Se acaba la luna de miel y te despiertas una noche y dices, ¿qué? ¿Así roncas? ¿Qué? ¿Así te ves sin maquillaje? ¿Quién eres tú? La fase de desilusión dura de 2 meses hasta 2 años. Miren, ¿eh? Ahí aparecen los problemas sociales preexistentes, aparecen los problemas, ya no son noticia, ya los medios de comunicación se fueron del lugar, ya Pisco hace años que no es noticia, y terminó de reconstruirse Pisco hasta ahora, todavía tiene problemas para la reconstrucción, pero ya no es noticia, ya es un refrito, como le llaman en los medios de comunicación. Entonces la gente comienza a sentirse abandonada, hay enojo, frustración, hostilidad, etc. Y la fase de reconstrucción puede durar toda tu vida, tanto la reconstrucción física como la reconstrucción emocional. Las reacciones en los niños varían según la edad. Los niños responden de acuerdo a cómo responden sus padres. Lo más importante, no vamos a desarrollar toda una clase sobre la reacción de la población infantil, pero sí 2 cosas fundamentales. Los niños responden cómo responden sus padres, y lo importante es mantenerlos dentro de la unidad familiar. Y las reacciones emocionales de los niños varían de acuerdo a la edad. Acuérdense, de 0 a 6, de 6 a 10, de 10 a 13 a 14 años, la pubertad, la adolescencia, etc. Cada una con sus respectivas características. La mayor parte de este tipo de reacciones son esperadas, muchas veces regresionan en las conductas ya aprendidas. Hay problemas si ya controlaban sus esfínteres, problemas para controlar los esfínteres, si ya estaban hablando, problemas del lenguaje nuevamente, problemas en la alteración del comportamiento, de la conducta y del aprendizaje. Los ancianos también es otra población que debe ser atendida desde el punto de vista psicosocial. Los ancianos son útiles, claro que todavía somos útiles. Los ancianos son útiles en función a la experiencia que tienen. A veces ya están jubilados, yo ya estoy jubilado, ya tengo tiempo. Ahora me he dedicado a atender a mi nieto. Todavía somos útiles. Entonces los ancianos, las personas mayores, son útiles en la organización de los albergues, en el cuidado de los niños, en la ayuda y la distribución de la ayuda humanitaria, tienen más tiempo, algunos ya reciben su pensión, etc. Pero también tienen ciertas características. ¿Cuáles son? Su gran problema de los ancianos, las personas mayores, ¿cuál es? El problema de la salud física. Ese es el problema.
mayoría son hipertensos, tienen problemas coronarios, tienen problemas de salud, dependen de medicamentos específicos. Imagínense un hipertenso con serios problemas y de pronto se quedó sin el Captopril, ya no lo tiene y lo toma en forma diaria. Entonces me va a hacer una crisis hipertensiva, y peor aún si está viviendo en un albergue, en un refugio temporal, peor aún. Entonces, el problema de la gente mayor es que dependen de los medicamentos, tienen problemas para ponerse en las colas, para esperar, pues, ¿no?, que les den la ayuda alimentaria, la ayuda humanitaria, etcétera. Ese es uno de sus grandes problemas. Y el otro problema es que los ancianos no piden ayuda. Rara vez se quejan. Oye, ¿qué tiene el abuelo? Lo veo raro. Abuelo, mamá, el abuelo no se mueve. Abuelo, ¿qué pasa? El abuelo dejó de tomar agua. Por ejemplo, no sienten la misma necesidad de tomar agua que nosotros los adultos. No se deshidratan. Por ejemplo, se descompensan rapidito con una diarrea. Un estómago flojo se descompensan rapidito. Y no tiene, pero abuelo, ¿por qué no hablaste? ¿Por qué no pediste? No, hijo, ¿para qué te voy a molestar? Tú tienes tus problemas, estás con tus hijos, estás con tu trabajo. ¿Para qué? Pero abuelo, ¿por qué se esperaba estar así en esta situación para recién hablar? O sea, los adultos mayores no piden ayuda. Ese es uno de los problemas. El otro problema es de que se desorganizan rápido, se desorientan rápido. Si ustedes recordarán, yo les hago esa pregunta a mis alumnos en la universidad, que todavía son muchachos, pues les digo, hagan un experimento, pues les digo, ¿no? Yo enseño octavo, noveno ciclo en este tema, y les digo, los que tienen sus abuelos vivos, hagan un experimento, vayan ahora a la casa y cámbienles de lugar su velador, su cama al abuelo. Los matan. ¿Por qué? Porque el adulto mayor, como tiene algunos problemas de memoria, ya se organiza en su cuarto. Sabe que en su velador, donde están sus lentes, su dentadura postiza, donde están sus medicamentos, donde está su Vivaporú para su pechito en las noches, ya tiene sus cosas y tú vas, les cambias, los desorganizan. ¿Ok? Imagínate un albergue, un refugio temporal. O sea, ese es el problema con los adultos mayores. ¿Ok? Y tienen problemas para evacuar. Yo estuve en la primera emergencia volcánica de Lubinas. Teníamos la orden de comenzar a evacuar las poblaciones, la población de Ubinas, Querapi, etcétera. Y llegó un tema en que había hace una de las erupciones del volcán, una lluvia de cenizas, y había que sacar a la población del lugar. Una persona mayor se me paró en sus cuatro y me dijo, yo no me voy. Llévese a mis hijos, a mis nietos, y si quiere mi esposa que se vaya. Pero yo me quedo. Aquí he nacido, acá es mi casa, acá han muerto mis padres, acá está lo que tengo, yo no me voy. A ver, llévalo. No puedes. Ese es el problema. Los grupos en riesgo, nosotros, la gente que ayuda, no somos invulnerables. Al médico también le da cáncer. La enfermera también se enferma. Los psicólogos también. O sea, los policías también les roban. A los bomberos también se les quema la casa. O sea, no somos invulnerables, ¿ok? Ese famoso mito de Superman, ¿no? A mí no me pasa nada, no. También soy vulnerable. Y nadie regresa igual después de haber visto y compartido el dolor y el sufrimiento humano masivo. Y eso tiene un nombre clarito, se llama fatiga por compasión. Especialmente en aquellos que trabajan en las UCIs, unidades intensivos, unidades de quemados, unidades de cáncer, sobre todo en cáncer con niños. Es lo que más golpea la salud mental de estos trabajadores de la salud. Y eso ha sido identificado por la Organización Mundial de la Salud. Hay una serie de trabajos que se han hecho. Por ejemplo, todos datan del año 84, 85, donde comenzó a trabajarse eso. El estrés y los servicios de emergencia, el control del estrés sobre el terreno manejado por la Cruz Roja Internacional, todos los temas de rehabilitación y de ayuda también a las personas afectadas, también a nosotros. Dice que en situaciones graves, uno de cada 3 socorristas puede llegar a presentar alguno de estos síntomas. Disociación, sentirse irreal, fuera de uno mismo. Reexperimentación del acontecimiento traumático, recuerdos recurrentes, intrusos, etcétera. Evitación de estímulos asociados al trauma, etcétera. Yo estuve en Mesa Redonda y me pusieron me dieron una de las misiones más, no sé, bueno. Nos llamó el Colegio de Psicólogos, nos puso al frente del Ministerio de Salud, conversamos el tema y el tema era dar ayuda emocional, soporte emocional a los familiares y la identificación de restos humanos del incendio de Mesa Redonda. 3 días caminando en el Valle de la Muerte, acompañando a los familiares en la identificación de cadáveres. Y eso indudablemente tiene un tema, pues tiene unas repercusiones.
tiene repercusiones sobre la salud mental de la gente que estaba ahí, que estaba presente, que ayudaba, etc. Algún día conversaremos sobre el tema de la fatiga por compasión. ¿Qué hacer? Atención a casos específicos, identificar grupos en riesgo, controlar actos violentos, evaluar los procesos de traslado y reasentamiento, favorecer el desarrollo de proyectos productivos, analizar y controlar la ayuda humanitaria, evaluar factores ligados al comportamiento colectivo, adaptación al contexto cultural. La ayuda humanitaria es importante cómo se maneja. Recuerden, la población no se queda aplastada, inmovilizada después de un desastre. La población se organiza, la población trata de hacer algo para autoayudarse. El tema es cuando yo llego con la ayuda humanitaria y comienzo a dar de todo, ¿qué hace la población? ¿Ya para qué me voy a esforzar, pues? ¿Ok? Me siento con los brazos cruzados a esperar que me sigan trayendo las cosas. Esa es una reacción típica. En Bolivia, en el mismo Bolivia, en el mismo La Paz, conversando, me invitó a la Universidad de Santa Cruz, de San Andrés, perdón, y conversábamos, había acabado Bolivia. ¿Quiénes conocen La Paz? La Paz es terrible, La Paz es un hueco. ¿Conocen las minas a tajo abierto? ¿Cómo son? Así, abierto. Es igualito a La Paz, pero en macro. ¿Ok? Ellos no tienen mucho problema con los terremotos, pero tienen problemas con las lluvias y se les caen las casas encima, porque viene, todo eso es el cerro. Había pasado uno de esos temas y había llegado las ONGs de ayuda humanitaria en alimentos y llevaban alimentos preparados. Me dice, es increíble, me dice Santiago, llegó el momento en que la población del barrio A me preguntaba qué tipo de almuerzo habían traído. Porque si no les gustaba, se iban al otro lado porque la otra ONG les llevaba otro tipo de almuerzo que les parecía más rico. Se dice, no lleves comida preparada, lleva insumos para que la misma población se organice. Eso es salud mental también, eso ayuda a retomar el control de sus propias vidas cuanto antes. Hay que restaurar también la fe y la memoria de la población, es importantísimo. Si se te pierde tu celular, ¿haces duelo? ¿Te afecta? ¿Te lo roban, se pierde? Claro, te va a doler por lo que te costó. Pero también te va a doler más, ¿por qué? ¿Por qué? Por toda la información que tienes acá. Tienes teléfonos de personas, amistades, ¿qué más tienes? Tienes fotos de tus seres queridos, fotos de las personas que estimas. Cuando te sientes sola, estás aburrida en el servicio, en el trabajo, eso las que son enfermeras a las 3 de la mañana, cuando están todas aburridas, cansadas ahí, ¿qué comienzan a ver? Las fotos, pues. ¿Ok? De la pareja, de tus hijos, bueno, nosotros los nietos, comienzas a ver las fotos de las personas que estimas, son tus recuerdos. O sea, y eso es la memoria, ¿no? Antes que existieran los celulares habían fotos. Esta es una foto típica de una casa que está siendo evacuada en la zona de Pisco, y la gente, ¿qué está tratando esa persona? ¿Qué está tratando de salvar? Sus cuadros, sus fotos, su memoria colectiva, su memoria familiar. Para él, tan importante como las cosas básicas, es el recuerdo de su familia que está ahí, pero también el tema espiritual ayuda, sea cual sea tu confesión religiosa, el tema espiritual te ayuda un montón. Ese es Pisco. El agente del escuadrón de emergencia no solamente recuperaba los cuerpos que habían quedado ahí en la iglesia, también están recuperando las imágenes y se hicieron pequeños altares donde la gente podía ir a manifestar su fe. Y eso es importante en estas situaciones. Dar alimento, agua, abrigo, encontrar cómo atender y dónde enterrar a los muertos. Las fosas comunes no funcionan, ¿eh? A los muertos, ya han conversado eso, ¿no? El tratamiento de cadáveres en situaciones de desastre, ¿lo han visto? Bueno, si gustan pueden bajarlo de internet también, OPS, OMS, ¿no? El manejo de cadáveres en situaciones de desastre, es todo un manual así de grande, página amarilla, tiene todas las explicaciones sobre el manejo de cadáveres en situaciones de desastre, ¿ok? Los cadáveres no se les mete en una fosa común, no se les mete una pala como pasó en Haití, una pala grandaza, cargó todos los cuerpos y los metió a un volquete, el volquete llegó a un gran hueco y tiraron todos los muertos ahí y les metieron tierra. Eso no se hace. Eso es atentar contra la dignidad de las personas, ¿ok? OPS es clarísimo ahora, se hacen que si tienes cantidad se hacen zanjas rápidas, zanjas, y se ponen uno al costado del otro y cada cuerpo con un código de identificación y se le toma una muestra para posteriormente identificación con ADN. Así se trabaja y luego ya se echa cal y todo y se entierra. Acá en lo del terremoto, en el incendio de Mesa Redonda, ¿qué se hizo? Habían restos humanos, habían bolsas donde fácil habían 2 o 3 muertos.
porque metieron a recoger restos humanos de gente que no estaba especializada. El Ministerio Público no tenía todo lo que tiene ahora para el levantamiento de cadáveres, entraron brigadistas, voluntarios, todo el mundo, levantaban lo que encontraban. Fácil, en una bolsa encontraba restos de cualquiera. ¿Y cómo hacer? Habían quémenlos, fosa común, etcétera. No, el Cementerio del Ángel donó 2 pabellones donde fueron colocados los restos NN. O sea, la gente tiene un lugar donde ir y donde manejar y procesar su duelo. De lo contrario se convierte en duelo patológico. ¿Ok? Tened cuidado con eso. Se maneja de estas maneras. ¿Ok? Tratar los vínculos y los lazos familiares son importantes, importantísimo mantenerlos, ayudar y reforzar acciones positivas en el contexto social. El retorno a la rutina es sumamente importante en esto. El técnico debe priorizar la capacitación, el apoyo a que otros puedan enfrentar sus necesidades básicas cotidianas. ¿Cuál es el objetivo de la primera ayuda psicológica? El objetivo de la primera ayuda psicológica es que la persona retome el control de su propia vida cuanto antes. Por eso es que en ningún momento, desde los años 70, la Organización Mundial de la Salud no te aconseja el uso de medicamentos en salud mental. Porque la persona tiene que estar lúcida y activa para retomar el control de su propia vida cuanto antes. Ese es un objetivo básico de la primera ayuda psicológica. Priorizar las actividades educativas, ayudar a organizar la vida de las personas. La atención primaria de la salud mental es la respuesta efectiva basada en evidencias. O sea, no es que a alguien se le haya ocurrido. Hay suficientes evidencias que el apoyo y la atención de la salud mental es importante. Por lo tanto, en todos los planes para desastres se debe de considerar un capítulo relacionado a la atención y cuidado de la salud mental. Este es el plan de operaciones de emergencia para el área metropolitana de Lima y la región Callao. Este plan, que data del 2001, tiene todo un capítulo relacionado a la atención de la salud mental. Todo un capítulo completo, lo pueden bajar también de Google. El Plan Nacional de Operaciones de Emergencia, que tiene bastante tiempo y todavía sigue operativo, vigente este Plan de Operación de Emergencia del INDECI, es clarito, dice, brindar asistencia de salud a la población afectada, incluyendo las acciones de salud mental, que es un misionamiento que le dan al Ministerio de Salud y también se lo dan al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que en coordinación con el Ministerio de Salud debe de dar también atención psicosocial y de salud mental a la población afectada. Debemos entender lo que yo les dije, a las crisis como oportunidades, el afloramiento de problemas profundos y ocultos que aparecen después de una situación de crisis y la aceleración de los procesos. Y hay que ayudar al que ayuda, educar al que educa y acompañar al que acompaña. Miren, el afloramiento de problemas profundos y ocultos aparecen de pronto en una situación de desastre. ¿Qué pasó antes de 1970? En el Perú no existía la defensa civil. ¿Qué tuvo que pasar? El terremoto de Huaraz. Para recién organizar la defensa civil en el Perú. Entonces existía la JAN, la Junta de Asistencia Nacional, que era un grupo de damas del gobierno que básicamente era de bomberos, correr, apagar el incendio y regresar. Es decir, pedían donaciones, ellos iban y repartían las donaciones y algunas se quedaban en el camino. Luego aparece ya el INDECI, 1970, y el INDECI después era lo mejor que teníamos en el continente hasta que se produce el terremoto de Pisco. A consecuencia del terremoto de Pisco hubo toda una revolución en INDECI. Hay cosas que no funcionaron en Pisco, que no funcionó el sistema de defensa civil como se pensaba en Pisco. Hubo toda una serie de cuestionamientos posteriores y ¿qué ha aparecido después del 85 del terremoto de Pisco? ¿Qué apareció? Apareció el SINAGER, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Eso nos habla de eso, y atender la salud mental en zonas de desastres es una tarea de todos los que estamos nosotros comprometidos. ¿Ok? No quiero hacerla más larga, ya debe estar el próximo expositor. Quiero agradecerles la atención que han tenido de 8:30 de la mañana, estar acompañándome esta mañana. Recuerden, de la salud mental y de la salud nos hemos comprometido en dar la luz en los momentos más difíciles, pero en este proceso de dar la luz nos vamos a quemar. Cuiden y protegen